La mayoría de los americanos no tiene idea de lo que está a punto de golpearlos este verano. Ni una sola idea. 10 presiones simultáneas, todas cayendo sobre el mismo hogar, en los mismos 90 días. Precios de gasolina que no están en su punto más alto, están en su punto más bajo. Comida cuyo daño ya es demasiado tarde para reparar. Una red eléctrica a un solo golpe de calor de colapsar. Casi 20 millones de personas perdiendo su cobertura médica. Una transición en la Reserva Federal que podría sacudir cada hipoteca, cada cuenta de ahorros y cada fondo de retiro en el país. Todo cayendo sobre el mismo hogar en los mismos 90 días. Y aquí está la parte que nadie está diciendo en voz alta. 6 de cada 10 americanos ya estaban recortando gastos antes de que todo esto comenzara. Ese número es de antes de la guerra, antes de que el estrecho de Hormuz cerrara, antes de que 133,000 empleos desaparecieran en un solo mes. Estas no son predicciones. Ya están en movimiento. Nada que salga de Washington las detiene antes de septiembre. Te voy a explicar los 10, porque la ventana para hacer algo todavía está abierta. Pero no por mucho tiempo. La mayoría de la gente mira los precios de gasolina ahora mismo y asume que está viendo el punto más alto. No lo está. Está viendo el punto más bajo. El diésel ya está a $5.40 a nivel nacional, por encima de $7 en California. La gasolina regular está por encima de $4.80 y sigue subiendo. Y las razones detrás de esos números no pueden resolverse en el tiempo que importa este verano. Aquí está la parte que casi nadie está explicando. Y una vez que la entiendes, la situación se ve muy diferente. Las refinerías americanas fueron construidas para procesar un tipo específico de petróleo crudo, petróleo pesado del Medio Oriente. El 70% de la capacidad de refinación de Estados Unidos fue diseñada alrededor de ese combustible. El petróleo de esquisto americano produce un crudo más ligero que es químicamente incompatible con las refinerías construidas para producir diésel y combustible de aviación a gran escala. Modernizar esa infraestructura toma años y cientos de miles de millones de dólares. Eso no es una opinión política, es una realidad de ingeniería. La reserva estratégica de petróleo ya fue utilizada, la liberación coordinada más grande de la historia. Aproximadamente 400 millones de barriles. Apenas movió los precios, porque el problema nunca fue el inventario, fue la compatibilidad. El estrecho de Hormuz sigue funcionalmente cerrado. Irán ha confirmado minas en las rutas de navegación. El tráfico de petroleros está al 8% del volumen previo a la guerra. El seguro de riesgo de guerra se ha disparado entre 20 y 40 veces los niveles anteriores al conflicto. Ahora agrega la temporada de manejo de verano. Los americanos manejan más millas entre el Día de los Caídos y el Día del Trabajo que en cualquier otro momento del año. La demanda de gasolina aumenta entre 5 y 8% estacionalmente. Este verano, ese aumento choca directamente contra una restricción de suministro sin equivalente moderno. El economista jefe de PNC Financial ha dicho que si el petróleo llega a $150 por barril, la probabilidad de recesión supera el 50%. El crudo Brent ya tocó los $126. Si el estrecho se mantiene al 8% de lo normal en junio y julio, $150 no es una proyección extrema, es una plausible. A $6 la gasolina, una familia que maneja 30 millas en cada sentido absorbe entre $100 y $140 adicionales por mes solo en combustible. Pero ese es solo el costo directo. Cuando el diésel sube $1, los costos de transporte aumentan entre 16 y 20 centavos por milla por carga. Eso se incorpora al precio de cada artículo enviado a cada tienda del país. Comida, medicinas, ropa, materiales de construcción. Un hogar de 4 personas podría absorber de manera realista entre $300 y $500 por mes en aumentos de costos directos e indirectos para agosto. Ninguna política cambia esto antes del otoño. La trayectoria del combustible está determinada por la infraestructura que ya existe y un estrecho que sigue cerrado. ¿Ya estás sintiendo el costo del combustible donde vives? Escribe tu estado o ciudad en los comentarios. Esta es la sección que más gente pasa por alto. Probablemente la que envejecerá peor para cualquiera que lo haga.
La comida que estás comprando ahora mismo fue cultivada antes de que todo esto comenzara. El trigo en tu pan fue sembrado el otoño pasado. El maíz que alimentó al ganado fue cultivado el verano pasado. El fertilizante que produjo esas cosechas fue comprado a precios que ya no existen. Estás viviendo en el último tramo de los precios de comida previos a la guerra. La próxima cosecha contará una historia muy diferente. Aquí está el porqué. El estrecho de Hormuz transporta aproximadamente un tercio de todo el comercio marítimo de fertilizantes. El Golfo Arábigo representa el 46% de las exportaciones globales de urea, el fertilizante de nitrógeno más utilizado en el planeta. Desde que comenzó el conflicto, los precios de la urea se han disparado un 47%. Morningstar proyecta que podrían duplicarse respecto a los niveles de 2024. Ahora agrega 3 fallas de suministro simultáneas. China, el mayor proveedor mundial de urea, podría no reanudar completamente sus exportaciones hasta agosto. La producción europea de nitrógeno ha estado funcionando al 75% de su capacidad normal desde 2022, porque los precios del gas nunca se recuperaron después de Rusia y Ucrania. Entonces, el estrecho, las restricciones de exportación chinas y la producción europea están todos comprometidos al mismo tiempo. Durante la temporada de siembra, la única ventana en que los fertilizantes son irreemplazables. La FAO emitió una advertencia de cuenta regresiva de 3 meses en marzo. El punto de no retorno para los rendimientos globales de cultivos se cierra en junio. Cada agricultor en el hemisferio norte está tomando decisiones de siembra ahora mismo bajo una presión de costos sin precedente reciente. Esas decisiones tomadas este mes en granjas de Iowa, Nebraska, Indiana y Texas determinarán lo que estará en tu estante del supermercado en septiembre, octubre, noviembre y hasta 2027. La deuda del sector agrícola ya estaba en un récord proyectado de 624.7 mil millones de dólares antes de todo esto. El American Farm Bureau llama a esto el 4º año consecutivo de pérdidas. El diésel ha subido más de $1 por galón año tras año. Para una operación de maíz de 1,000 acres, eso solo agrega aproximadamente $9,000 en costos de combustible de siembra. La proyección del USDA de un 3.1% en precios de supermercado para 2026 fue hecha antes de la crisis de fertilizantes, antes de que el diésel cruzara $5.40, antes de que el estrecho cerrara. Goldman Sachs ya ha revisado al alza su pronóstico de inflación. La ONU proyecta que los precios globales de alimentos podrían promediar entre 15 y 20% más altos en la primera mitad de 2026. El punto crítico: los cultivos que no fueron adecuadamente fertilizados esta primavera no pueden mejorarse retroactivamente. El rendimiento está determinado ahora mismo. El Departamento de Energía publicó un reporte este año que debería haber encabezado todos los periódicos del país. Recibió casi ninguna cobertura. El hallazgo: si las tasas actuales de retiro de plantas de energía continúan junto con la acelerada demanda de centros de datos de inteligencia artificial, el riesgo de apagones masivos podría aumentar 100 veces. No 100%, 100 veces. Y lo que eso significa para tu factura de electricidad este verano es muy específico. La región que enfrenta el riesgo más inmediato es la red de interconexión PJM. 67 millones de personas en 13 estados, desde Nueva Jersey hasta Illinois. PJM proyecta un crecimiento de demanda de casi 5% anual durante la próxima década, impulsado casi en su totalidad por centros de datos de inteligencia artificial que consumen electricidad a la escala de pequeñas ciudades las 24 horas del día, todos los días. Los precios del mercado de capacidad diseñado para garantizar suficiente generación se han disparado casi 10 veces. Esos costos fluyen directamente hacia tu tarifa mensual. En algunas áreas de servicio de PJM, los aumentos en los costos de capacidad solos han elevado los precios al por menor más de un 15% antes de que se encienda una sola luz. A nivel nacional, los precios de electricidad al por menor han subido 42% desde 2019. 1 de cada 5 hogares americanos actualmente tiene dificultades para pagar su factura de electricidad.
Ohio ha pausado todas las nuevas conexiones eléctricas de centros de datos porque la red no puede soportarlas. Virginia, donde los centros de datos ahora consumen 1 de cada 5 kilovatios, hora de la mayor empresa de servicios públicos del estado, se está acercando a un punto de quiebre. Ahora agrega el verano. El Servicio Meteorológico Nacional proyecta temperaturas por encima de lo normal en la mayor parte del país de junio a agosto. La demanda de aire acondicionado aumenta exactamente en el momento en que la red está bajo más estrés que en cualquier punto de su historia moderna. Las facturas que ya eran de $300 a $800 por mes podrían aumentar otro 15 a 30% durante el calor máximo. Los apagones rotativos son una posibilidad real en los estados de Minnesota, PJM y el Instituto Roosevelt ha señalado que los costos de energía del hogar rara vez bajan una vez que suben porque los factores estructurales son todos permanentes. Aquí está el hilo que conecta las últimas 3 secciones. La industria de la inteligencia artificial está consumiendo la electricidad destinada a alimentar los vecindarios residenciales, desplegando la tecnología que elimina los empleos estacionales de los que dependen los hogares y haciendo que las personas desplazadas paguen por la infraestructura que consume. Ese último punto, los empleos, es el siguiente, y es el que la mayoría de los hogares no está rastreando. Por primera vez en la historia registrada, la inteligencia artificial se convirtió en la razón número 1 citada para los recortes de empleos en Estados Unidos en un solo mes, marzo de 2026. Según Challenger, Gray & Christmas, que ha rastreado anuncios de despidos durante décadas, la inteligencia artificial fue directamente responsable del 25% de todas las eliminaciones de empleos anunciadas ese mes. Goldman Sachs estima que la inteligencia artificial está desplazando actualmente aproximadamente 16,000 trabajadores americanos cada mes. La mayoría de la gente escucha eso y piensa, problema futuro, algo de qué preocuparse eventualmente. Aquí está por qué este verano específico es el punto de inflexión. De junio a agosto es tradicionalmente el periodo de máxima contratación estacional en Estados Unidos. Los minoristas contratan para el regreso a clases. La hospitalidad se expande para el turismo de verano. La construcción se acelera. Ese patrón se ha mantenido de manera confiable durante 40 años consecutivos. Este verano no se mantendrá de la misma manera. Las empresas no van a contratar personas para tareas que la inteligencia artificial ahora puede manejar a una fracción del costo. Una operación de servicio al cliente, que anteriormente contrataba 40 trabajadores estacionales, desplegará un sistema de inteligencia artificial conversacional para el 80% de las consultas y quizás contratará 8 personas para el resto. Los equipos de marketing usarán inteligencia artificial generativa en lugar de pasantes de verano. Las empresas automatizarán el procesamiento de mitad de año en lugar de contratar personal. McKinsey estima que hasta el 30% de las horas trabajadas globalmente podrían automatizarse para 2030. Cada verano entre ahora y entonces probablemente signifique una mayor reducción en el aumento de contrataciones del que dependen millones de hogares. Los datos de Stanford muestran que el desempleo entre trabajadores de 20 a 24 años ha aumentado 1.22 puntos porcentuales en el último año, mientras que el desempleo en la edad principal prácticamente no ha cambiado. Este ciclo está apuntando específicamente a los trabajadores de nivel de entrada de datos, análisis, comunicación con clientes, producción de contenido. Exactamente las tareas que la inteligencia artificial hace más barato y más rápido. Los trabajadores que deberían estar en sus años de máximos ingresos cargan con $94,000 en deuda estudiantil promedio, hipotecas al 6.5 a 7% y pagos de carro que promedian $742 por mes. Y los empleos estacionales que solían cerrar la brecha mensual están siendo automatizados por las mismas empresas cuyo rendimiento bursátil sostiene el titular del PIB. El 30 de abril de 2026, la Oficina de Análisis Económico publicó su estimación avanzada del PIB del primer trimestre. La mayoría de la gente vio el titular y siguió adelante. Eso sería un error. Este es el punto de datos económicos más importante de todo el año,
porque es el primer reporte que mide una economía que realmente ha pasado por la guerra. Cada reporte anterior describía un mundo que ya no existe. La posición de partida ya era frágil. El PIB del cuarto trimestre de 2025 llegó al 0.5%. Un cierre del gobierno colapsó el gasto federal a una tasa anualizada de más del 16%. El gasto del consumidor se había desacelerado del 3.5% de crecimiento en el tercer trimestre a justo por debajo del 2% en el cuarto trimestre. Luego el primer trimestre de 2026 agregó 6 semanas de la disrupción energética más severa de la historia moderna. Diésel subió 40%, el transporte se contrajo, la confianza del consumidor cayó. 133,000 empleos se perdieron solo en febrero. Goldman Sachs tiene la probabilidad de recesión al 30%, Moody's Analytics al 49%, A. al 40%, JP Morgan al 35%. Ni una sola institución de pronóstico importante está por debajo del 30%. Aquí está lo que el número realmente hace que importa para todo este verano. La narrativa dominante ahora mismo es que la economía es resiliente. Si el resultado del primer trimestre llega a cero o negativo, esa narrativa colapsa en un solo ciclo de noticias. Los consumidores dejan de gastar, las empresas dejan de contratar, los inversores comienzan a vender. El cambio psicológico de probablemente bien a potencialmente en problemas se convierte en una fuerza que se refuerza a sí misma y se acelera directamente hacia el verano. El 15 de mayo de 2026, el mandato de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal expira. Esa oración no suena alarmante por sí sola, pero lo que sucede en las semanas siguientes podría desestabilizar el sistema financiero exactamente en el momento en que la estabilidad más importa. El Instituto Stanford de Investigación de Política Económica llamó a esto uno de los eventos económicos más importantes de 2026. Aquí está por qué llega directamente a tu hogar. La administración actual ha presionado públicamente por un nuevo presidente de la Fed que recorte drásticamente las tasas para cumplir objetivos políticos. Esos recortes aplicados bajo las condiciones actuales crean un problema que no está siendo abiertamente contabilizado. Los inversores del mercado de bonos valoran la credibilidad del Banco Central. Cuando confían en que actúa con base en datos, aceptan rendimientos más bajos. Cuando creen que actúa por instrucción política, exigen rendimientos más altos para compensar el riesgo de inflación. Esos rendimientos más altos se traducen directamente en tasas hipotecarias más altas, tasas de préstamos de autos más altas, tasas de tarjetas de crédito más altas y costos de endeudamiento más altos para el propio gobierno federal. Un presidente regional de la Reserva Federal advirtió públicamente en marzo que usar recortes de tasas para reducir los costos del servicio de la deuda arriesgaría escalar la inflación mientras proporciona un alivio mínimo del déficit. Un funcionario de la Fed en funciones advirtiendo que la política específica que se está impulsando probablemente empeoraría las cosas. Rabobank señaló que la independencia de la Fed está visiblemente bajo presión y el dólar ya no es considerado intocable por un número creciente de inversores institucionales extranjeros. El FMI advirtió en abril que los recortes de tasas no son apropiados dados los altos precios de energía y el riesgo de materias primas. Tu tasa hipotecaria, tu tasa de ahorros, tu tasa de tarjeta de crédito y tu saldo de retiro están todos en el camino directo de esa pelea institucional entre mayo y agosto. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que 11.8 millones de personas perderán directamente su cobertura de Medicaid como resultado de legislación ya firmada. Otros 3.1 millones perderán la cobertura del mercado. Otros 4.2 millones podrían quedar sin seguro a medida que expiren los créditos fiscales de primas mejorados. Eso es casi 20 millones de americanos perdiendo cobertura de salud en un solo ciclo legislativo. Y las consecuencias no se están acercando, ya se están desarrollando. El 1 de enero de 2026, la ley eliminó la tasa de igualación federal mejorada que hacía viable la expansión de Medicaid en 41 estados. Ese 90% de igualación federal desapareció.
Los estados están absorbiendo costos que muchos no pueden sostener. Para octubre, la elegibilidad se reduce para ciertas categorías de no ciudadanos. Para diciembre, las redeterminaciones pasan a cada 6 meses en lugar de anualmente. A partir de enero de 2027, la mayoría de los beneficiarios deben cumplir 80 horas por mes de requisitos de trabajo para mantener la cobertura. El Instituto Urban estima que 10 a 15 millones de personas adicionales podrían perder la cobertura solo por los requisitos de trabajo, porque los sistemas de verificación requeridos aún no existen en la mayoría de los estados. Esto está ocurriendo al mismo tiempo que las reducciones de SNAP. La CBO proyecta que 2.4 millones de personas perderán asistencia alimentaria mensual. Un análisis conjunto del Commonwealth Fund y la Universidad George Washington encontró que los recortes combinados podrían eliminar más de 1 millón de empleos en todo el país en 2026. Las economías estatales perderían 113,000 millones en PIB, casi 500,000 empleos en el sector de salud y alimentos eliminados. Los ingresos fiscales estatales y locales bajarían 8.8 mil millones de dólares. Los recortes diseñados para reducir el gasto están proyectados a costar más en daño económico de lo que ahorran. Según el modelo de la CBO, no ideología. Cuando una familia pierde Medicaid y SNAP en el mismo mes, pierde la capacidad de surtir recetas médicas y la asistencia alimentaria que cubre la brecha en su presupuesto de comestibles. 2. Salvavidas cortados a la vez para las mismas familias en las mismas comunidades. Más de 1.5 trillones de dólares en préstamos de bienes raíces comerciales vencen para finales de 2026. La mayoría de esos vencimientos caen entre ahora y septiembre. Estos préstamos fueron escritos entre 2018 y 2021, cuando las tasas estaban entre 1 y 2.5%. Los propietarios ahora están tratando de refinanciarlos al 5 a 6%. Eso es el servicio mensual de deuda en esos edificios duplicándose o triplicándose de la noche a la mañana en propiedades que valen menos de lo que valían cuando se escribieron los préstamos. Las tasas de desocupación de oficinas están en máximos históricos en prácticamente todas las ciudades americanas importantes. Edificios que funcionaban al 95% de ocupación en 2019 están al 60 a 75% en 2026 sin recuperación a la vista. Cuando la refinanciación es denegada, sigue el incumplimiento. Y ese incumplimiento cae sobre un banco regional. Los bancos regionales no son instituciones abstractas. Financian expansiones de pequeñas empresas, construcción local, préstamos de autos y las líneas de crédito que mantienen en movimiento las economías locales. Cuando uno absorbe pérdidas de bienes raíces comerciales, restringe los préstamos en todo lo que toca. La Asociación de Banqueros Hipotecarios ha señalado esta ola durante más de un año. No es un problema de arrendamiento, es un problema de vencimiento de capital. Préstamos escritos bajo condiciones completamente diferentes vencen todos a la vez con la mayoría de los propietarios, sin ninguna vía viable de refinanciación. Gallup publicó su encuesta de expectativas para 2026, y los números merecen atención. El colapso más agudo fue en las expectativas de empleo. Los americanos que esperan empleo completo o creciente cayeron 18 puntos en un solo año, del 54% al 36%. Las expectativas de prosperidad económica cayeron 14 puntos, del 44 al 30%. Las encuestas de Brookings muestran que el 71% de los americanos actualmente califica la economía como regular o mala. Solo el 29% cree que estará mejor dentro de un año. Oxford Economics ha señalado que los votantes de las elecciones intermedias forman sus opiniones económicas durante el verano y otoño antes de una elección, lo que le da a cada candidato de ambos partidos un poderoso incentivo para hacer de la economía el centro de su mensaje. Aquí está la distinción que importa. Hacer de la economía el centro de una campaña no significa arreglarla. Significa hablar de ella tan fuerte y tan alarmantemente como sea posible, porque la alarma impulsa la participación electoral. El miedo genera donaciones.
La indignación sostiene el compromiso. Ambos partidos gastarán cientos de millones de dólares entre junio y noviembre, describiendo cuán severas son las cosas, mientras no aprueban ninguna legislación que aborde ninguna de las 10 presiones aquí. Morgan Stanley ha señalado que los mercados tienen un rendimiento inferior bajo la incertidumbre de las elecciones intermedias. Y aquí está el mecanismo que hace que esto sea más que ruido. Cuando los consumidores son bombardeados con mensajes sobre colapso económico, reducen el gasto. Cuando el gasto cae, la producción disminuye. Cuando la producción disminuye, los mensajes se vuelven más fuertes. Es un ciclo que se refuerza a sí mismo, impulsado por presupuestos de campaña sin interruptor entre junio y noviembre. Cada una de estas 10 cosas se cubre por separado en los medios. Los precios del gas en un segmento, los costos de alimentos en otro. La situación de la red se convierte en noticias locales. Medicaid es un debate de política. Los despidos por inteligencia artificial caen en la sección de tecnología. La ola inmobiliaria termina en las páginas de negocios. El reporte del PIB aparece en un ticker. Parecen historias separadas. No lo son. Son 10 presiones simultáneas convergiendo en el mismo presupuesto del hogar en la misma ventana de 3 meses. Imagina un hogar de $88,000 al año. 2 adultos trabajando, 2 hijos, hipoteca al 6.7%, un pago de carro, seguro de salud con un deducible de $3,000. En junio los costos de combustible aumentan entre $110 y $140 por mes. La factura eléctrica, que era de $380 en abril, sube a $520 a $680 durante el calor máximo del verano. La factura del supermercado, actualmente de $820 por mes, comienza a moverse hacia $970 a medida que la cosecha de otoño comprometida entra en la cadena de suministro. En septiembre, el empleador envía un aviso. Las primas del seguro de salud para 2027 están aumentando un 8%. El deducible sube $500. El empleo de verano de su hijo, el puesto minorista estacional que se suponía iba a cubrir los gastos escolares, no existe este año. El minorista automatizó el puesto con un sistema de inteligencia artificial desplegado en marzo. Su noticiario matutino está lleno de publicidad de las elecciones intermedias sobre la crisis económica. Ninguna de ellas aborda ninguna de las 10 cosas que realmente causan la presión. A lo largo de todo esto, su ingreso no ha cambiado. Los mismos $88,000 que era en enero. Para agosto las matemáticas dejan de cerrar. La cuenta corriente, que típicamente terminaba el mes en positivo, $400, está cerca de cero. La tarjeta de crédito, que estaba en $2,800 en enero, está en $5,200. La aportación al retiro ha sido pausada. La cita médica de julio ha sido silenciosamente cancelada. Este hogar no es irresponsable. Es un hogar con 2 ingresos, con empleo estable, sin deudas inusuales y con 15 años de historial laboral, siendo matemáticamente abrumado por fuerzas que convergen simultáneamente en el mismo presupuesto. Eso es lo que realmente es este verano. No una crisis con tiempo para ajustarse. 10 presiones compartiendo el mismo plazo y el mismo cheque de pago. Y ninguna de ellas puede deshacerse antes de septiembre. Los préstamos de bienes raíces comerciales ya están venciendo. La red eléctrica tiene un déficit estructural. Las decisiones de siembra de este mes están determinando los rendimientos de cultivos ahora mismo. La transición de la Fed es el 15 de mayo. Las redeterminaciones de Medicaid se están procesando. Los sistemas de inteligencia artificial están desplegados. Las restricciones de combustible están incorporadas en la infraestructura de las refinerías y en las rutas de navegación cerradas. Todo esto se puso en movimiento hace meses. Entre junio y septiembre, caen. Las personas que naveguen esto con más efectividad no serán necesariamente las que tengan más dinero. Serán las que entendieron la forma de lo que se venía, mientras la ventana para responder todavía estaba abierta. Reduce los gastos variables ahora, no el próximo mes. Construye un colchón de efectivo. Incluso $25 a la semana se acumulan en 90 días. Revisa los cargos recurrentes para eliminar lo que puedas. Abastece tu despensa con artículos que ya compras regularmente. Ten una conversación financiera directa con tu hogar esta semana, porque para junio la ventana de estrategia se cierra y se abre la ventana de control de daños.
Viste el panorama completo antes que la mayoría de la gente. La pregunta es ¿qué haces con él? ¿Cuál de estas 10 presiones está golpeando más cerca de tu hogar ahora mismo? Dime en los comentarios. ¿Gasolina, comida, trabajo, salud, electricidad o algo más que no está en esta lista?